Aterroriza a la población. Ataca a los musulmanes y perpetra atentados múltiples en el día de la oración para empujarlos a la guerra civil. Multiplica los atentados suicidas con coches bomba y los hace filmar por sus equipos. Muy pronto Al-Qaeda está en disposición de decir: no somos solamente los únicos que han sido capaces de golpear en el corazón de América, también atacamos al ejército americano en Irak llevándolo a un callejón sin salida. Al-Zarqawi inaugura una nueva herramienta, Internet, convirtiéndola en su principal medio de propaganda. Amplía así, sin apenas coste alguno, la comunidad de aspirantes a la yihad. En los foros islamistas de todo el mundo, los candidatos al martirio vibran viendo estas imágenes. La herramienta de Internet aparece por primera vez como algo crucial durante la guerra de Irak. ¿Por qué? Porque había algo que ganar. Lo que estaba en juego era, finalmente, la yihad mediática, es decir, mostrar que el Islam había sido atacado, mostrar que se torturaba, Abu Ghraib, mostrar que se asesinaba a víctimas inocentes musulmanas. Y para ello era algo extraordinario poder colgar en la red vídeos, hacer reportajes y tener a un colectivo de jóvenes musulmanes en todo el mundo sensibilizados. Dicho de otra manera, no se apela a la razón de aquellos a quienes se quiere reclutar, se apela a sus emociones. Para eso es necesaria la imagen y eso lo comprendieron perfectamente. Llegan aún más lejos, filman a los candidatos al martirio y las ejecuciones de occidentales. Las imágenes marcan, atrapan, y eso hace, en relación al conflicto iraquí, que muchos jóvenes musulmanes en Francia vayan a Irak. Aunque no pertenecieran en absoluto a un grupo terrorista antes, incluso aunque no estuvieran en absoluto demasiado radicalizados, así que tuvo un impacto extraordinario. Ningún predicador había tenido jamás un impacto semejante ni en Baker Street, en Finsbury Park, en Londres, en los buenos tiempos, en la gran época de los años 90, de Londonistán, como se le llama, una gran época en la que hacían llamamientos a la yihad abiertamente. Ni siquiera en esa época se llegó a fabricar futuros aprendices de terroristas a gran escala como se ha podido hacer con Internet. Enviando voluntarios argelinos o de otros países del Magreb a combatir en Irak o para servir de bombas humanas, el GSPC, por una parte, refuerza su prestigio en el seno del movimiento islámico radical, pero también establece relaciones de confianza y estrecha lazos con Al-Qaeda Central, primero en un plano puramente operacional y después más estratégico. En abril de 2003, el secuestro de una treintena de turistas europeos en el Sáhara, atribuido al GSPC, vuelve a colocar a Argelia en el corazón de la escena terrorista en la región. Al-Qaeda Central no depone las armas. 2 años y medio después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el 11 de marzo de 2004 lleva a cabo 2 atentados en Madrid con el apoyo de sus cómplices en el Magreb. Firmará su último gran atentado en Londres el 7 de julio de 2005. Al-Zarqawi es, con Bin Laden, el hombre más buscado del mundo. Han puesto precio a sus cabezas, $25 millones cada una. Mientras tanto, en el maquis argelino, el GSPC ha optado por unir sus fuerzas a Al-Qaeda. Viendo al GSPC implicarse en Irak con sus kamikazes, es necesario saber que en cierto momento en Irak un kamikaze de cada 5 era argelino. Al-Qaeda abandona su desconfianza y se dice que quizá los argelinos ya no sean tan regionalistas y puede que sean capaces de implicarse fuera de sus fronteras. Y es así como el GSPC se ha comprometido en una nueva dirección que le conducirá finalmente en 2006 a hacer el juramento del Bayat, el juramento de fidelidad a Osama Bin Laden.
quien a través de Ayman al-Zawahiri responde que la organización acepta y que el GSPC llevará en adelante el nombre de Al-Qaeda del Magreb Islámico, convertido ya en miembro oficial de la familia de Al-Qaeda. Sí, tenemos excelentes noticias por la gracia de Dios. Nuestro emir, el jeque mujahid, León del Islam, Osama Bin Laden, que Dios le proteja, me ha encargado transmitir a la comunidad musulmana y a todos mis hermanos allá donde estén la buena nueva, que el grupo salafista para la predicación y el combate se ha unido al de Al-Qaeda. Debemos alabar a Dios, y solo a Él, por esta bendita unión. Le pedimos que sea como un hueso atravesado en la garganta de los cruzados americanos y de los franceses y de sus aliados, que suscite confusión, angustia y abatimiento en el corazón de los hijos de Francia, esos pérfidos apóstatas. Al-Qaeda, cada vez que ha autorizado la creación de una nueva rama, lo ha hecho tras un análisis agudo y estratégico. Ya fuera en Afganistán, en Irak, en el Magreb o en Yemen, siempre lo hizo tras un análisis muy preciso. Lo más interesante en el caso de Al-Qaeda en el Magreb Islámico es que ese análisis se apoyaba a la vez en la historia, la política y el territorio. Poco después del 11 de septiembre, Ayman al-Zawahiri señaló la importancia estratégica de África en una entrevista en una revista que era de hecho el órgano de Al-Qaeda. Una entrevista en la red porque los saudíes habían prohibido su publicación. Él había escrito un artículo muy interesante sobre el tema ¿Por qué África es importante? Citaba numerosos factores. La geografía es un puente entre Oriente Medio y todo Occidente vía Europa, los gobiernos débiles, las fronteras porosas y la presencia de numerosas comunidades musulmanas. Es una región pobre, pero tiene un mínimo de infraestructuras, porque hoy no se puede hacer la guerra, aunque sea terrorismo, sin acceso a los modernos sistemas de comunicaciones y sin circulación de dinero. Y África precisamente tiene un poco de todo eso, pero tampoco demasiado. No lo suficiente para que los gobiernos estén en situación de neutralizar a esos grupos. De hecho, en esa época, ninguna de las dos organizaciones estaba demasiado floreciente. En el GSPC las escisiones proseguían y, con todas las amnistías, sus efectivos no dejaban de disminuir. Había fracasado completamente en su búsqueda del apoyo popular y su futuro parecía sombrío. Sin dinero, sin verdaderos recursos y con tensiones entre sus diferentes facciones. En cuanto a Al-Qaeda, ¿en qué situación está? Bien, ha tenido éxitos aquí y allá, pero globalmente, entre 2006 y 2007 no le va demasiado bien. La guerra en Irak no le ha dado lo que esperaba. África del Norte escapa a su influencia. Es cierto que en Europa ha habido bombas aquí y allá, pero en absoluto el gran alzamiento de los musulmanes de Europa con el que contaba. De los palestinos no hay que esperar nada, del Extremo Oriente tampoco hay mucho que esperar. En Pakistán sí, está caliente, pero Al-Qaeda no está implicada allí realmente. Al-Qaeda está acorralada en la tierra de nadie de las zonas tribales y necesita nuevos socios para reavivar su combate. Y entonces, las dos organizaciones se unen, cada una esperando algo de la otra, algo que ninguna de las dos puede proporcionar a la otra. ¿Es que Al-Qaeda dispone de recursos necesarios para el GSPC? No. ¿Es que el GSPC tiene influencia suficiente allí donde actúa para servir de relevo a Al-Qaeda? No. El jefe del GSPC, Abdelmalek Drukdel, asume el mando de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Sabe que puede contar con 200 o 300 combatientes, repartidos principalmente por los suburbios de Argel, la Kabilia y el Sáhara. Allí donde causan estragos los emires principales de AQMI, Mokhtar Ben Mokhtar y Abu Said. Mokhtar Ben Mokhtar, conocido como el señor Marlboro, es un traficante notorio. En 2003, tras el secuestro de 31 turistas europeos, pusieron precio a su cabeza. Los turistas fueron liberados algunos meses después a cambio de un rescate.
Lo más interesante es que entre 2006 y 2007, cuando el GSPC y Al-Qaeda se unen, las dos organizaciones están en una posición de debilidad. Al-Qaeda Central ha intentado reclutar a más efectivos, pero ¿qué podía ofrecerles? Les ofrecía su credibilidad, una estrategia global, una agenda, el orgullo de formar parte de una organización internacional cuyo nombre todo el mundo conocía desde el 11 de septiembre. ¿Qué es lo que el GSPC ofrecía a Bin Laden y a al-Zawahiri? Las puertas del Magreb y de África del Norte, y quizá la plataforma hacia Europa que les faltaba. الدكتور أيمن الظواهري والشيخ أبي يحيى الليبي وإخوانهم ونبلغ سلامنا الحار. El emir de Al-Qaeda en el Magreb Islámico tiene varios objetivos: atacar a Francia como en los tiempos del GIA, reclutar y entrenar a los jóvenes voluntarios al martirio, partir a la conquista de los países limítrofes de Argelia, golpear en el corazón del poder argelino. Drukdal, Abdelmalek Drukdal, el líder del GSPC, después Al-Qaeda en el Magreb Islámico, desde 2006 va a imponer que ninguna brigada se comunique a su manera y que haya una centralización de la comunicación, que haya un comité mediático común, que haya una sociedad de producción común, al igual que se hacía en Irak o en Afganistán con Ashab, que se ocupaba de un modo integral de la comunicación de la organización. Mediante esta centralización, no solo aumentaba el número de comunicados y el número de operaciones, imponía también filmar esas operaciones, tener un formato particular para su difusión y para su presentación, cambiando por completo la comunicación de la organización a la manera de Al-Qaeda en Irak. Si tomamos, por ejemplo, las primeras acciones de Al-Qaeda en el Magreb Islámico entre el 11 de septiembre de 2006 y enero de 2007, empezó atacando a Halliburton, la empresa americana especializada en el petróleo de Argelia, y a la empresa francesa Gazelle, y a otras empresas como la rusa Soingas. En aquella época usaban Google Maps para localizar las empresas, para saber dónde estaban y estudiar el recorrido de los camiones y caravanas de esas empresas, y realmente para organizar la acción y los atentados contra estas empresas utilizando los recursos de Internet, utilizando la forma de filmar de Al-Qaeda en Irak y difundiendo posteriormente, de forma masiva, las imágenes de esas acciones. Las acciones entre el 11 de septiembre de 2006 y el 11 de abril de 2007 serán difundidas ampliamente en Internet, en todos los soportes, a la vez en vídeo, en los foros, en los sitios de Internet, en blogs. Existe una auténtica puesta en escena y una verdadera comunicación de propaganda, realmente organizada y bien planificada.